Meditación parte 12. Textos analíticos, para la reflexión, acerca de la mente, el deseo, la ausencia de deseo, el ego, el apego, y el desapego. A lo largo de los siguientes textos, iremos profundizando acerca de estos, para hallar claves, a través de la comprensión, que nos permitirán una accesibilidad más eficiente, a la hora de realizar la práctica de la meditación. Empezamos. Texto primero. El deseo, es el punto de partida en la búsqueda espiritual, asimismo, y en sí mismo, el deseo representa el motor, que acciona todos nuestros intentos, que apuntan al logro de la felicidad, en la que se explora, normalmente primero, el mundo externo, o dimensión mundana, con sus consecuentes riesgos, debiendo extraer el néctar, es decir, lo bueno de todas las experiencias en la vida, desechando lo inservible a nivel intrapsíquico, ya que aplicando el algoritmo del yin-yang, en todas las experiencias, hay algo esencial, que se puede integrar al crecimiento personal, y posteriormente usar en el crecimiento, hacia nuestra esencia, a través del desarrollo espiritual. Una vez completado el ciclo de experiencias, consideradas por uno mismo necesarias, para obtener un conocimiento lo suficientemente inteligente, que nos lleve a explorar la dimensión espiritual, es cuando se está listo y preparado realmente, para dicha aventura, en el que al final te das cuenta, que la cima del logro máximo dentro de uno mismo se alcanza, con la disolución de la pulsión interna del deseo, hacia el mundo externo o material, incluso del deseo de experiencias de gratificación sensorial de índole espiritual, adquisición de poderes o algún bien, también conocido, como materialismo espiritual, donde hay encubierto, un ego muy sutil y difícil de percibir por el meditador. La búsqueda espiritual genuina, empieza realmente, tras la disolución de aquello con lo que empieza en sus orígenes, que es el deseo de gratificación sensorial en el mundo externo. Los deseos egocéntricos burdos, que son los deseos, proyectados hacia el exterior, y los deseos egocéntricos sutiles, que son proyectados hacia el interior o mundo espiritual, constituyen el materialismo mundano y espiritual, y este es el combustible, que hace funcionar, y retroalimentar, aquello que encubre y distorsiona, el estado de paz interior o nirvana. Dicho combustible, es lo que da poder a la mente, en cada uno de nosotros, debilitando así a nuestro ser real, y que a través de su forma de expresión, que es el pensamiento y las proyecciones holográficas de imágenes mentales, se convierte así esta mente, de este modo, en la gran maestra del ilusionismo, y la magia dual, experta en el autoengaño distorsionante, y creadora del vasto reino de los deseos, y su incesante rueda, del continuo de ciclos y bucles de pensamientos y emociones, pero que cuando se le retira el combustible que la alimenta, es decir, nuestro foco de atención o yo autoconsciente, que se conecta o identifica con este continuo mental, se detiene y se percibe, con enorme claridad, la felicidad sin par no dual, la paz interior o nirvana, después de una constante y larga práctica, en el terreno del adiestramiento de la atención, y la práctica de la meditación real. Fin del texto primero. Texto segundo. El ego, nos impulsa al mundo de la experimentación, en el mundo exterior, es una etapa que hay que experimentar, en todas sus facetas y consecuencias. El objetivo es la maduración, a través de las experiencias impulsadas por el deseo, para romper el cascarón de dicho ego. Es contraproducente evitar la etapa del deseo, para el desarrollo personal o humano, saber de manera directa, lo bueno y lo malo, desde luego que hay riesgo de perderse, pero de eso trata la vida, ese es su embrujo. Nadie puede aprender lo esencial realmente, desde la experiencia ajena, ni a través de doctrinas, ni ninguna religión, ni sectas. La auténtica liberación del ego, solo es posible a través de un solo camino, una sola vía de aprendizaje, y empieza por los impulsos del ego, productor de deseos, ego que surge de la mente y que nos van dando experiencia. Una vez si se logra madurar, dentro de todo el conjunto de experiencias impulsadas por el deseo, que estimulan nuestra intuición e instintos interiores, es cuando se logra llegar al punto de ebullición, donde la cáscara egoica se rompa, y podamos optar con eficacia, al crecimiento espiritual o transpersonal, que es donde todas estas disciplinas de Oriente, como por ejemplo el budismo, el yoga, el zen, o el taoísmo, que enseñan el entrenamiento espiritual, a través de técnicas de meditación,
cobran realmente sentido, y es donde por fin, se consigue andar, por el singular sendero, que conduce a la paz interior, donde vamos a ir liberándonos, de impulsos mecánicos, autónomos y reactivos de naturaleza egoica, y también, desprendiéndonos de los aspectos obsesivos y autodestructivos, del deseo y los apegos. Por lo tanto, mi punto de vista, con respecto a la mente y al ego, es que son elementos, con los que necesariamente tenemos que lidiar, desde nuestra conciencia de ser, para ir resolviendo, poco a poco, nuestro complejo y enorme cubo de Rubik interno multidimensional, dentro de este universo, de la manifestación fenoménica. No es prudente ni inteligente, demonizar al ego, ni tampoco, a su creadora y diseñadora directa, que es la mente, y es contraproducente para muchos, retirarse antes de tiempo, del mundo del deseo y las experiencias mundanas, de las que se pueden aprender lecciones muy valiosas, a través de los aciertos y errores, por medio de los tanteos de la experiencia. Si es cierto, que para otros tipos de conciencias, con un grado de evolución más inclinadas o predispuestas, al ejercitamiento espiritual, estas doctrinas orientales, valen su peso en diamantes, ya que nos llevan al autoconocimiento progresivamente, hasta la cumbre del florecimiento, tanto humano como espiritual, donde se apaga la sed de infinito de búsqueda, con la llegada de la felicidad genuina, y así, de esta forma, logramos vivir nuestro ser real, sin los filtros que distorsionan, nuestro estar en paz, en un estado de silencio interior, donde todas las piezas de nuestro cubo de Rubik interno, están puestas en su sitio. La realización, es un camino único para cada ser, las experiencias externas, pueden ir dando pistas hacia nuestra evolución, aunque claro, siempre está el riesgo de perderse, pero así es la vida, ese es su juego y su misterio. Fin del texto segundo. Texto tercero. En relación a la siguiente pregunta. ¿A qué punto de evolución de conciencia, o madurez interior, hay que llegar, para iniciar en el momento más propicio, el desarrollo espiritual? La respuesta desde mi punto de vista, es que depende del nivel de conciencia, de un determinado individuo, y este nivel, está relacionado con la capacidad intuitiva que él mismo tenga, en el conocimiento experiencial del deseo y el apego. Cuando alguien conoce, a través de su experiencia en la vida, por medio de los deseos, que estos son fútiles para alcanzar la quietud interior, ya que ese alguien, es capaz de autopercibir, que continúa la distorsión mental, a pesar de continuar, con el ciclo de deseación, con sus resultados para bien o para mal, y que aparte de esto, también conoce experiencialmente, que los apegos no están en simbiosis, con la naturaleza de las leyes universales, y comprende, que todo lo que va en contra de las leyes universales, son causas productoras de sufrimiento mental. Llegados a este punto de comprensión cabal, el oído interno, recupera su frescura percepcional, abriéndose la posibilidad real, del inicio singular, en la senda de la práctica del desarrollo espiritual. Cuando se alcanza profundamente, atencionalmente, a través de la experiencia en la vida, por medio de una indagación intrapsíquica eficaz, que genera una comprensión cabal acerca de la naturaleza fútil, que encierra el mundo de los deseos, y la inutilidad de los apegos, que suponen una barrera para experimentar la paz singular, el oído se abre, y no hace falta experimentar nada más en el exterior, para el inicio de la práctica espiritual, de forma devocional, y sin dudas ya que obstruyan dicho recorrido. Sin embargo, si al contrario, no se conoce en profundidad la naturaleza del deseo, ni la naturaleza de los apegos, el oído no estará preparado para escuchar, y todo lo que vea u oiga acerca de la enseñanza espiritual, no será suficiente, para la toma de decisión de ese cambio, hacia la ejercitación espiritual. Aún sería mejor, la continuación en el ciclo de la experiencia mundana, hasta estar listo para ello, y que despierte algún día en uno mismo, la predisposición necesaria para el ejercitamiento espiritual. La capacidad de ver la futilidad, que encierran los deseos y los apegos derivados de estos, es la auténtica llave maestra, que nos conduce a la verdadera senda, de la realización interior progresivamente, siempre y cuando apliquemos, el algoritmo de la paciencia, la motivación, la tenacidad y la constancia, por ese camino único, en el que al final, tras la extinción del deseo,
incluido el deseo de obtener el nirvana, obtenemos los frutos del vacío, dentro del cual, la obtención de dichos frutos, no son ya para ningún yo ordinario, sino que solo quedará, la nada pura, o el yo extraordinario, en el que la mente queda subyugada, a la voluntad del verdadero ser que somos, y de esta forma el yo ordinario, queda transpersonalizado. Buda dijo: la extinción del deseo, es nirvana. Las formas mentales, derivadas del deseo, y los apegos, están vacías. El vacío, de contenido mental, es la verdadera forma de nuestro estado de ser real. Fin del texto tercero. Texto cuarto. No te llenes de deseos de forma compulsiva, sé comedido, pues en ellos se encuentran el placer y el dolor, y todos ellos son pasajeros, y no hallarás a tu ser en ninguno de ellos, por lo tanto, no tendrás paz interior, por el contrario, la agitación y la distorsión continuarán, y seguirás bebiendo en aguas saladas, y continuarás teniendo sed. No pongas demasiado entusiasmo, ni tu corazón en ellos, más bien, enfócalos, como si de un juego se tratara, evitando con ello, los extremos del sufrimiento y la exaltación anímica transitoria, y de este modo nos estableceremos, en mayores niveles de ecuanimidad anímica. Evita los apegos, pues todo apego a seres, a elementos materiales externos, al cuerpo, y a la propia mente, que es energía material sutil, con la que se forman las manifestaciones de pensamientos y proyecciones o imaginaciones holográficas, relacionadas con los mismos y también con los deseos, están sujetos a las leyes inmutables de la naturaleza del universo, tales como las leyes de la transitoriedad, la impermanencia, y el cambio. No obstante, hay algo que nunca cambia, un yo autoconsciente, un testigo, en cada unidad de realidad multidimensional, que en nuestro caso, una unidad equivaldría a un ser humano. Es allí, donde han de dirigirse y centrarse, toda tu atención, corazón, y entusiasmo, para hallar la fuente, de donde fluye el agua sin sal, que sacia la sed, que ni los deseos ni los apegos, pueden de ningún modo apagar. Fin del texto cuarto. Texto final. Considerar el deseo como un serio inconveniente, para tener paz interior genuina, es muy importante, y aunque pueda parecer obvio, no es fácil. Intelectualmente, podemos razonar y entender lo perjudicial que es, pero si no profundizamos suficiente, seguiremos sintiendo lo contrario. Debemos pues, explorar la naturaleza del deseo, y descubrir a dónde nos lleva, darnos cuenta que es una tremenda pérdida de tiempo, que solo conduce a distraernos más, y que después de todo, refuerza la tendencia a buscar otras cosas, que solo nos traen un mayor sufrimiento, de modo que ahora, tenemos que desandar lo andado, y descubrir el valor de no tener deseos, reconocer, que es precisamente sin deseos, como podemos estar más vivos. Sin ellos, tenemos más capacidad de apreciar los colores y los matices, de los momentos por los que pasamos cada día. A continuación, seguimos con un cuento espiritual. En cierta ocasión, un hombre se encontró en un paraíso, se sentía lleno de gozo, y aunque se preguntaba cómo había llegado hasta allí, prefería no pensar en ello. Disfrutaba del lugar con todos sus sentidos, hasta que empezó a sentirse incómodo, entonces tuvo el deseo, de tener una casa. Cuando despertó a la mañana siguiente, la casa estaba allí, se quedó sorprendido y extrañado, pero decidió no pensar en ello. Con el tiempo, la casa ya era incómoda y pequeña, y sintió el deseo de tener un castillo. A la mañana siguiente, allí estaba el castillo. ¡Qué extraño!, se dijo a sí mismo, pero prefirió no pensar demasiado. Con el tiempo, empezó a ver el castillo un poco desolado, y quiso tenerlo lleno de muebles, lámparas, cuadros, etc. Ya al día siguiente, allí estaba todo. El hombre se dio cuenta, que todos sus deseos se cumplían, y siguió deseando. Estaba convencido de que había llegado al paraíso. Llegaron sirvientes, manjares, amigos, incluso un día, llegó su pareja ideal, y el hombre seguía deseando. Pasó el tiempo, y el hombre tenía todo lo que deseaba, pero empezó a darse cuenta, de que le faltaba paz. Cuanto más tiempo pasaba, menos disfrutaba de las cosas. Un día, se encontraba completamente frustrado y deprimido, y dijo en voz alta: no sé quién me está dando todo esto, pero preferiría estar en un infierno, y oyó una voz vibrando en el espacio, que le respondió: ¿dónde te creías que estabas? Fin del cuento.
Descubrir el valor de vivir sin deseos, requiere pasar por el vértigo, el vacío, y la insatisfacción, pero una vez se atraviesa, encontramos una enorme riqueza interior, es lo que ilustran los cuentos, en los que los caballeros más valerosos del reino, salen en busca de una poción mágica para salvar al rey, y todos fracasan, excepto uno. Solamente el que es capaz de atravesar los tortuosos caminos sin desfallecer, y sin ceder a las seducciones que le podrían llenar el vacío, y es capaz de aceptar humildemente la insatisfacción y la sensación de fracaso, puede llegar a la tierra fértil, donde se encuentra la planta mágica, para hacer la medicina. Fin del texto final. Anexo. Para terminar, me despido con un sutra esencial de Paramahamsa Yogananda, que dice así. El problema esencial y habitual consiste en que al meditar, no se persevera lo suficiente como para obtener resultados, y por eso, nunca se llega a conocer el poder de una mente concentrada. Bueno, aquí termina esta 12ª parte del tratado de meditación de este canal. Me despido de todos ustedes, hasta próximos trabajos, hasta pronto. Bendiciones. Namaskar.